mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad. Indígena eres color de tierra, mujer, fortaleza y dignidad. Las que amarran sus verdades con paliacates. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Maestra Vida. Yo soy Norma Lucía Bermúdez. Yo soy Carlos. Yo soy Lina. Y este programa está al aire gracias a la cofinanciación del Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, de la Autoridad Nacional de Televisión y Telepacífico. Maestra Vida, donde la vida cotidiana es noticia, es política y la periferia tiene su voz y la diversidad hace suyo. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que desafortunadamente cruza nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras conversaciones. Es el tema del militarismo. En La Vida siendo noticia, también veremos una realidad que se da en nuestro país que muchas veces no es visibilizada, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, colectivos y personas individuales quienes optan por decirle un no a la guerra, no prestando el servicio militar y no apoyando que hijos e hijas presten servicio militar. ¿Y en qué te conecta con la felicidad? Como estamos hablando de militarismo, también vamos a plantear qué nos conecta con la indignación. Y vamos a presenciar el significado del gasto militar, de la guerra como negocio. Y vamos a ver qué pasa y por qué nos despierta la indignación. Y por último, en Telascanto, que es una sección donde vemos el arte y la vida, aquí en Siendo Noticia, vamos a ver la obra de las féminas festivas, performance y arte contra la guerra, lo que las mujeres feministas jóvenes tienen que decir contra la guerra y qué propuestas estamos haciendo. Y en nuestra sección Ideas Felices vamos a presentar una reedición, pero totalmente actual, de La Elegía de Esquite. Un texto escrito por el poeta Gonzalo Arango, padre del nadaísmo. Es un texto maravilloso que nos va a renovar, por un lado, el llamado a que la paz se construye y es una obligación perentoria, pero también es una alerta, que si no lo hacemos, algo más pasará. Vamos a verlo. Él era un malhechor, un poeta de la muerte, se llamaba Desquite. Lo mataron porque era un bandido y tenía que morir. Merecía morir sin duda, pero no más que los bandidos del poder. Con un ideal, esa fuerza tenebrosa invertida en el crimen, se habría podido encarnar en un líder al estilo Bolívar, Zapata o Fidel Castro. Sin ningún ideal, no pudo ser sino un asesino que mataba por matar. No dudo que tal vez, bajo otro cielo que no fuera el siniestro cielo de su patria, este bandolero habría podido ser un misionero o un auténtico revolucionario. Se había hecho guerrillero cuando casi era un niño, no para matar, sino para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir. Yo, un poeta en las mismas circunstancias de opresión, miseria, miedo y persecución, también habría sido bandolero. Creo que hoy me llamaría General Exterminio. Por eso le hago esta elegía a Desquite, porque con las mismas posibilidades que yo tuve, él se habría podido llamar Gonzalo Arango y ser un poeta con la dignidad que confiere Rimbaud a la poesía. La mano que maneja la pluma vale tanto como la que conduce el arado. ¿Estoy contento de que lo hayan matado? Sí, y también estoy triste, porque vivió la vida que no merecía, porque vivió muriendo, errante, aterrado, despreciándolo todo y despreciándose a sí mismo, pues no hay crimen más grande que el desprecio a uno mismo. Por eso en uno de los 8 agujeros que abalearon el cuerpo del bandido, deposito mi rosa de sangre. Uno de esos disparos mató a un inocente que no tuvo la posibilidad de serlo. Los otros 7 mataron al asesino que fue. Menos mal que Desquite no irá al infierno,
pues él ya pagó sus culpas en el infierno sin esperanzas de su patria. Pero tampoco ir al cielo, porque su ideal de salvación fue inhumano y descargó sus odios eligiendo las víctimas entre inocentes. Entonces, ¿a dónde irá Desquite? Pues a la tierra que manchó con su sangre y la de sus víctimas. La tierra que no es vengativa lo cubrirá de cieno, silencio y olvido. Yo pregunto sobre su tumba clavada en la montaña, ¿no habrá manera que Colombia, en vez de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si Colombia no puede responder a esta pregunta, entonces profetizo una desgracia. Desquite resucitará y la tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas. La crónica del Capitán Desquite de Gonzalo Arango nos conecta con algo muy importante y es cómo es que hemos construido el militarismo en nuestras mentes. Pues una de las maneras es construyendo al malo. El malo es aquel personaje al que se le despoja de humanidad y únicamente se le mira los defectos y aquel mal que lo habita. Y ese Desquite, Gonzalo Arango nos dice, cualquiera de nosotros en sus circunstancias podríamos ser Desquite, pero a lo mejor Desquite siendo un niño amado, un niño consolado, un niño protegido, hubiera podido ser otra persona. Servicio militar, no queremos más guerra. Problemática social, odiamos su guerra. Los años arrebatados, no vayas a protestar. Es una guerra ajena. Pareciera que la guerra determina gran parte de nuestras decisiones, influye en nuestra idiosincrasia y tiene un papel enorme en la pedagogía ciudadana en Colombia. El tener que resolver la situación militar para poder, digamos, desenvolver tu vida de manera normal. Esto lo que nos está mostrando es cómo hay un poder de la institucionalidad militar que determina tu vida civil y cómo te condiciona a poder desarrollar ciertas actividades que incluso son derechos, deberían ser derechos fundamentales como el de la educación. Esa es una reflexión que habría que hacer ahorita a propósito de cara a un proceso de paz, de qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Una sociedad donde prime la educación o donde prime las armas. Articulándote a una organización nacional o regional o asesorándote con un abogado o abogada, puedes informarte sobre la objeción de conciencia al servicio militar. Es una opción política de vida para resolver tu situación militar. Desde el 2009, por sentencia C728, la Corte Constitucional ya reconoció la objeción de conciencia pues como un derecho, haciendo precisamente una lectura armónica de lo que era el artículo 18, que era la libertad de conciencia, y el artículo 19, que era la libertad de religión y de cultos. Entonces ya se reconoce la objeción de conciencia acá en Colombia. La objeción de conciencia es un derecho fundamental en la que cualquier persona se puede pronunciar por razones religiosas, políticas o filosóficas de no acatar o rehusarse ante un mandato o una ley. En el caso de la objeción de conciencia al servicio militar, somos personas, hombres, mujeres, que decidimos no participar de la estructura de guerra, de militarización, porque va en contra de nuestros principios éticos, filosóficos, políticos o religiosos. El ejercicio de la objeción de conciencia al servicio militar ha tenido graves limitantes, siendo tan solo aquellas personas que objetan por una razón religiosa quienes han sido reconocidas por el aparato militar. No obstante, organizaciones y personas en toda la geografía nacional siguen objetando conciencia, aunque ello represente convertirse en proscritos de la justicia. Pero cuando vienes de una institución religiosa, digamos que es más difícil ponerle el estigma a una comunidad de los testigos de Jehová, por ejemplo, que han sido de los que más han objetado, a los menonitas, de guerrilleros.
También es que cualquier crítica al Estado y al establecimiento en general, pero particularmente a la institución militar, se asocia con algo proveniente de un sector que le apueste a la violencia, digamos a algún grupo guerrillero. Digamos, no les cabe en la cabeza que uno pueda tener una postura desde la no violencia. Entonces, siempre son estigmatizadas o han sido estigmatizadas las personas que objetan de conciencia desde, digamos, lo civil, desde la no violencia, desde lo ético, desde lo ambiental, desde lo político incluso. Para objetar conciencia al servicio militar obligatorio en Colombia, se debe redactar una declaración con las razones argumentadas por las cuales se considera que prestar el servicio militar y pagar por la libreta militar atenta contra la libertad y principios de quien la redacta. Esta declaración debe ser dirigida a las autoridades competentes, como las oficinas de reclutamiento, personería municipal y organizaciones de objetores de conciencia a nivel nacional. Cualquier persona puede objetar conciencia al servicio militar, principalmente jóvenes que están en riesgo de ser reclutados, pero también soldados ya en servicio y reservistas. Dentro de las otras formas de objeción de conciencia que en Colombia no se ha desarrollado, en otros países sí que es frecuente, es la objeción de conciencia fiscal, porque la gente es consciente, en otros países aquí apenas estamos ganando esa conciencia, que nuestro dinero, por poquito que sea, está financiando algo que deseamos o no deseamos, algo positivo o algo negativo. Objetar de conciencia, digamos, en el tema del servicio militar obligatorio, para los objetores deberían, digamos, pensarlo de manera integral. No únicamente no es ir y coger el arma y matar a otra persona o que lo maten a uno, sino que también es decir, bueno, yo no voy a pagar esa libreta militar, porque la libreta militar está comprando balas, está comprando fusiles, está comprando granadas, y con eso pues lo va a hacer otro, lo que yo no quiero que suceda. En la objeción de conciencia al servicio militar, el acompañamiento es fundamental. La Asamblea Nacional de Objetores y Objetoras de Conciencia es un espacio de articulación y coordinación de organizaciones y grupos de diversas regiones de Colombia que promueven la objeción de conciencia a todos los actores armados, estatales y no estatales, desde la perspectiva de la no violencia. Para nuestra región, las organizaciones que pertenecen a la Asamblea son, en el Cauca, el Movimiento Juvenil Álvaro Ulcue y la Corporación Colombia Joven de Villarrica. En Putumayo, el Movimiento Juvenil Artesanos de Vida y el Consejo Municipal de Juventudes de Puerto Caicedo. Y para Cali, el colectivo Objetar. Bueno, soy objetora porque realmente creo que hay salidas negociadas a los conflictos. Soy objetora por respeto a mí misma, por respeto a mis congéneres, por respeto al planeta, porque no me representa una estructura patriarcal que se basa pues en la coerción a través de las armas y que considero que es lo peor del ser, pues que saca lo peor del ser humano. Entonces no considero lógico que se institucionalice lo peor de las personas. Esta es una excelente experiencia de vida, cómo jóvenes objetan el servicio militar y le dicen no a la guerra, a pesar de que se nos promueva como la empresa de mayor proyección en el país o como un acto de heroísmo y como un acto de patriotismo sublime. De jóvenes que pueden reconocer que efectivamente una guerra no hace más noble la patria y que una guerra no es una empresa de proyección ni es un negocio para la vida. Es impresionante cómo nos preparan desde la más primera infancia con las rondas de Mambrú fue a la guerra y con toda la mirada del patriotismo, un himno nacional que está plagado de muertes, de masacres y que nos lo venden como patria y como sentido de orgullo. Creo que desde allí estaba muy claro ese acto tan interesante de objetar conciencia. Bueno, y ahora en nuestra siguiente sección, ¿qué nos conecta con la felicidad? ¿Qué nos conecta con la felicidad? Y yo me pongo a pensar, si disminuyen los gastos de guerra, si la cantidad de dinero que nos estamos gastando, que nos dicen que se gastan en combatirse unos a otros y en provocar muertes, se reorienta
a los planos sociales, ¿qué pasará? Eso me conectaría con la felicidad, pero en el presente me conecta con la indignación. Observar de qué manera esos gastos de guerra, esa cantidad de armamento, se refleja en el desbanco de otras oportunidades. Pero además, ¿cuánto cuesta la guerra en las cotidianidades? ¿Cuánto cuesta el ambiente de violencia, el ambiente de inseguridad, que nos toca a toda hora comprar protección? Una parte de nuestro trabajo se va en comprar protección. Y una protección basada en armas y basada en ver al otro como desquite, ¿no? Como el enemigo al que hay que eliminar. Entonces, ¿qué nos conecta con la felicidad? El conflicto interno colombiano es responsable de una militarización impresionante de la sociedad colombiana, con un gasto militar que se encuentra entre los 10 más altos del mundo y un ejército propio de un imperio entre los 17 más grandes del planeta. Colombia tiene un pie de fuerza de 431.900 efectivos militares y de policía. Este año se espera aumentarlo en 2.500 con todo y negociaciones de paz. Dentro del presupuesto general del país de 185 billones de pesos, 26.9 billones es destinado a defensa y seguridad, por encima de educación y salud. Colombia es el país de Latinoamérica que más dinero destina al gasto militar con respecto a su Producto Interno Bruto. La industria militar mundial no ha sido afectada por la crisis. El volumen de armas que fabrica Estados Unidos representa casi la mitad de la producción mundial. En Colombia se calcula que hay 4 millones de armas ligeras, es decir, una por cada 10 habitantes. El 60% de los homicidios domésticos se cometen con armas de fuego. Se usan armas legales para cometer actos ilícitos, para asesinar, herir, violar y amenazar a la pareja. La cultura de la guerra legitima la presencia de las armas en las calles y los hogares. Se trata de un mercado en constante desarrollo y los bananos tienen más restricciones en el mercado y en el comercio internacional que las armas de fuego. El pozo sin fondo del gasto militar sigue tragándose enormes recursos que en vez de ser utilizados para dar soluciones a los problemas vitales, sirven para preparar nuevas guerras mediante la agravación de la pobreza a que se ha relegado a la mitad de la población mundial. Las que amarran sus verdades con paliacates. Y ante esa militarización de la vida cotidiana, ¿qué tenemos las mujeres para decir? Ahorita en Te las canto vamos a ver algunos apartes de esto, de la obra de las mujeres, de unas mujeres caleñas, mujeres feministas, las féminas festivas, que a través de radioteatro, brujería, hechicería moderna, están haciéndole conjuros contra la guerra, están conjurando a los guerreros para que se transformen más bien en heroínas travestis, ¿por qué no? Y vamos a ver qué es lo que tienen estas mujeres para decir, féminas festivas, artes y performance contra la guerra. Bolas de espantaniedo, un puñado de vida de pendencias, 3 hojas de jugo de transfugeros, una poción de líbrame de violaciones, una pizca de amor infinito. Saca sapos transnacionales, saca chukis, chusa teléfonos, saca bases militares, saca obispos pedófilos, saca persecuciones, saca neocolonizaciones, saca salud privatizada, saca servicio militar, saca apariencia, saca homofobia, saca transfobia, saca prejuicios, saca capitalismo, saca patriarcado.
Hoy, después de grandes torrentes energéticas, de espirales expansivas de pactos brujiles y chamánicos, hoy, día del cóndor mueco, calvo y amarrado, manipulado, cegado y domesticado, yo, junto con las energías de todos los human presentes, invoco a los originarios insurrectos y rebeldes, a las poetas insumisas, a las no nombradas de la independencia, a las diosas y ancestras. Yemayá, la Guadalupana, la Oniri Amaterasu, la Pachasana y todos los seres y no seres de este plano cósmico astral de poder, para limpiar con este conjuro las opresiones que entristecen alma, cuerpo y mente, que nos encierran en jaulas y nos arrugan el ceño, pulpos que con sus tentáculos cercan las calles, mutilan cuerpos, acechan de día y de noche, marchitan los campos, destierran esencias y asfaltizan los sueños. Con un soplido espantamos el abuso y el maltrato, con 2 dignificamos las luchas interiores, y con 3 despertamos, reaccionamos y decretamos. Rayos y tormentas, truenos y centellas, danos fuerzas poderosas con las sumas sabias brillantes. Sana que sana, sana que sana, sana urgente y no mañana. El cabaret místico de la Baba Yaga, experimento chamánico, poético y político, emitirá desde cualquier esquina donde se forme el foforro. Para mayor información sobre los conjuros, pócimas y hechizos, llame ya telepáticamente y sin cobrar a la línea mágica directa 000000. Un producto Féminas Festivas. Bueno, y nos llegó el Twitter. El Twitter de Jovita. El Twitter de Jovita, el esperado, el de nuestra loca amada. Y efectivamente, adivinen qué nos dice. ¿Qué? ¿Saben qué es locura? Los juguetes bélicos en las manos de los niños. Eso sí es locura. Y además nos dice, qué vergüenza la guerra. Y es que cuando éramos niños nos naturalizaban la pistola como un juguete. Y entonces el juguete de la pistola y el morirse como un juego, pero el morirse de las maneras más atroces incluso. Eso ha ido derivando, ha ido cambiando, pero todavía es presente y es una locura muy grande. Y en los videojuegos y en todos los escenarios, siempre el héroe tiene que ser un hombre armado. Qué tristeza, qué falta de creatividad. A mí ya me parece que lo que pasa es que la guerra, además de cruel, es aburridora. Es aburridora y repetitiva. Se repite en juegos como el paintball, como los juegos de video, en las películas, se repiten por todas partes y pareciera que no hubiera más discursos, pareciera que en la vida ni en la historia hubiese habido otra cosa que no fuera un conflicto atravesado por las armas. Además, fíjense ustedes, las mismas ciudades están construidas para hacerle honor solamente a los guerreros. ¿Cuándo han visto una estatua hecha a un poeta, un pintor? Muy pocas. Casi todas son unos señores en caballo, o unos señores con rifles y con escopetas y llamando siempre a la guerra como si ese fuera el gran heroísmo y la gran hazaña. Claro, y entonces vemos este panorama y se va creando un cóctel. Y entonces por un lado está toda esa propaganda que visibiliza la guerra como un símbolo de heroísmo. Por otro lado está esa oferta de armas para los niños y de juguetes bélicos. Por otro lado está el miedo a que el otro es el malo porque yo soy el bueno. Que yo soy bueno en la medida que otro es malo. Eso es lo que me hace bueno y eso es lo que hace malo al otro, que es diferente a mí. Y por otro lado, y bien terrible, está esa sensación de que nos tienen que cuidar y de que no nos tenemos que cuidar en términos de la solidaridad, sino en términos de estar armados y protegidos, con barreras. Todo eso hace un cóctel tremendo para que vuelva y surja desquite. Porque si se acaba la guerra como están planteando que la quieren acabar, si no cambia esto otro, surgen nuevos desquites. Y vamos a seguir llorando lágrimas de sangre, que es lo que tanto anuncian, es lo que tanto le tememos.
Pero ¿qué hemos hecho también para contrarrestar esto? Porque también, así como hay juegos bélicos, se están proponiendo otra clase de juegos, juegos cooperativos, donde yo no puedo avanzar si no ayudo a avanzar a los demás, juegos donde tengo que preocuparme y empatizar por otros. Esas son como las esperanzas, las nuevas fórmulas para que podamos continuar una vida que nos vaya alejando de la política de la guerra y de la ética de la guerra, y más bien nos vaya acercando a una ética solidaria y de cooperación. Lo mismo que desde el arte, ¿no? Hay tanto teatro contra la guerra, tanto teatro alimentando la paz, tanta música, tanta escultura, tanta pintura, que creo que es maravilloso que se cuele. Y a veces se cuela en la política, poquito pero se cuela. Por ejemplo, una idea maravillosa, que nuestros impuestos, los que pagamos, que son gigantescos, ni un peso se vaya para la guerra, que se invierta en lo que debe ser, en el gasto social y en la felicidad. Y que cuando yo diga me voy para el monte con mi hijo, pues me vaya verdaderamente al monte a observar la naturaleza. Y a observar la naturaleza que todavía subsiste y persiste, a pesar de que se agrede tanto con la minería, a que se agrede tanto con toda la deforestación. Y sin embargo ahí está la naturaleza esperándonos y dándonos sorpresas. Entonces me voy para el monte con mi hijo. Ese sí es una idea feliz. También es idea feliz objetar conciencia mucho más allá del servicio militar, hacer objeción fiscal, que mis impuestos no alimenten la guerra, hacer objeción de consumo, que si yo reconozco que hay empresas que patrocinan la guerra, que patrocinan la depredación del medio ambiente y la explotación de recursos naturales de manera indiscriminada, pues no consumir estos productos. Así hago también una objeción de conciencia, no colaboro más hacia que siga produciéndose la deforestación y la deprivación del medio ambiente. Creo que como siempre es maravilloso afinar el sexto sentido, esa es la invitación con que les dejamos hoy. Ojalá que sigamos afinando esas posibilidades y el poder que tenemos de atravesarnos del militarismo en la vida. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad. Las que amarran sus verdades con paliacate. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres color de tierra, mujer fortaleza.